¿Qué tal? Los saluda Fabiola Naya, integrante de SF Consultoría Fiscal, y en la cápsula del día de hoy hablaremos un poco más sobre la participación de los trabajadores en las utilidades. ¿Qué tal? Los saluda Fabiola Naya, integrante de SF Consultoría Fiscal. En la cápsula del día de hoy platicaremos un poco más sobre la obligación y los nuevos topes que deben aplicar los patrones, personas físicas y morales sobre el reparto de las utilidades. Recordemos que la participación de los trabajadores en las utilidades es un derecho constitucional, el cual consiste en otorgarle una parte de las ganancias generadas por la persona física o moral a sus trabajadores. Sin embargo, aunque es un derecho constitucional, la ley exceptúa a algunos trabajadores, los cuales no formarán parte del reparto. Estos son directores, administradores, gerentes generales, socios o accionistas, profesionistas, artesanos, técnicos y otros que mediante el pago de honorarios presten su servicio sin existir una relación de trabajo subordinado con el patrón. Trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio y empleados domésticos. Asimismo, quedan exceptuadas de la obligación del reparto algunas empresas, por ejemplo, las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahora bien, hablaremos un poco más sobre cuáles son los pasos a seguir para determinar el reparto de la PTU. Toda vez que los patrones, personas físicas o morales, han presentado su declaración anual, cuentan con 60 días posteriores para realizar el cálculo y pago de las utilidades. Se creará la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades conformada por el mismo número de trabajadores y de representantes del patrón, la cual tendrá como función generar y presentar a los patrones el proyecto de reparto de las utilidades, así como aclarar las dudas que surjan referente al monto que se determinó del mismo. Una vez aprobado la utilidad a entregar se dividirá en 2 partes iguales, en donde la primera parte se repartirá de acuerdo con los días laborados de los trabajadores, tomando en cuenta que para el cómputo de días laborados debemos considerar las incapacidades por riesgo de trabajo, los certificados de maternidad, los permisos con goce de sueldo, días de descanso, vacaciones tomadas por los trabajadores, así como los permisos contractuales. En cuanto al reparto de la segunda mitad, se determinará de acuerdo con el salario que percibió durante el ejercicio cada uno de ellos, tomando en cuenta que el salario que se debe de considerar es el establecido en el artículo 124 de la Ley Federal del Trabajo. En el caso de que existan empleados sindicalizados y de confianza, toparemos a estos últimos con un 20% más del sueldo del trabajador sindicalizado que más ganó. Es importante mencionar que de acuerdo con la reforma publicada el 23 de abril del 2021, se adicionó una nueva fracción al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, la cual indica el monto máximo que puede percibir el trabajador por esta prestación. Como pudimos ver, el mecanismo del cálculo del reparto no cambió, sino que, derivado a esta reforma, se adicionaron 2 cálculos más. El primero será para determinar el monto de 3 meses del salario del trabajador, y el segundo, el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Ya que se conocen estos montos, se entregará el importe que sea más favorable al trabajador. Este monto debe estar reflejado en un CFDI de nómina y como la mayor parte de los ingresos que perciben los colaboradores, generará un impuesto, tomando en cuenta que está exento por 15 UMAS, que para este 2022 será un monto de 1,443.30 pesos. La cantidad excedente gravará para el impuesto sobre la renta, donde el patrón podrá retener este impuesto conforme lo establecido en el artículo 96 de la Ley de ISR o del artículo 174 del reglamento. Cabe mencionar que el patrón, persona física o moral que no cumple con esta obligación se hará acreedor a una multa que va de los 250 a los 5,000 UMAS, conforme a lo establecido en el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo. Por último, te recordamos que si necesitas conocer más información sobre este tema, nos contactes a través de nuestra página web, en donde nos encuentras como www.sfconsultoriafiscal.com.mx
o bien revisar nuestras redes sociales en donde constantemente estamos publicando información sobre este y otros temas de interés. Se despide Fabiola Naya. Hasta la próxima. SF Consultoría.